Pocos personajes hay en la historia que hayan hecho correr más tinta entre los historiadores de la antigüedad que el faraón egipcio Akenatón. Tras más de 3000 años, las extrañas representaciones de rasgos deformados del faraón y su familia continúan desafiando la capacidad de análisis de los especialistas. Akenatón, el faraón hereje, el hombre que rompió con la milenaria tradición religiosa que sostuvo a la civilización más longeva de todos los tiempos, sigue siendo hoy un enigma para quienes se acercan a él. Su extraordinaria revolución religiosa, que le llevaría a plantear la primera fe monoteísta del mundo, resulta tan sorprendente como difícil de explicar. Junto a su esposa principal, la bella y misteriosa Nefertiti, Akenatón abrió un tiempo nuevo y único en la historia de Egipto, pero un tiempo que moriría con él, pues su rastro fue borrado por quienes le sucedieron como si se tratara de ocultar un crimen. Y pese a ello, Akenatón sigue siendo fascinante, porque cada pregunta que surge en torno a su reinado sugiere demasiadas respuestas inquietantes. ¿Fue este faraón en verdad un profeta? ¿Cómo pueden explicarse las deformidades con las que se le representa? ¿Y sus rasgos asexuados? ¿Qué pasó por su cabeza para poner patas arriba los fundamentos del mundo que conocía? ¿Qué verdad se oculta detrás de los radicales cambios que tuvieron lugar durante su reinado? Teorías de todo tipo tratan de contestar a estos y otros interrogantes que, pese a todo, parecen estar condenados a permanecer abiertos. Escuchas a Akenatón, el faraón hereje. Con este que os habla, Eloy López. Amanecer. Akenatón el profeta. En el año 1353 a.C., el joven Amenofis lloraba la muerte de su padre, el gran faraón Amenofis III, miembro de la 18ª dinastía de Egipto. Por su mente debían cruzar las imágenes del difunto rey junto con su esposa Tille en el deslumbrante festival Seth de conmemoración del Jubileo Real. El festival Seth o Abed Seth fue una de las festividades más importantes de los soberanos del antiguo Egipto. El propósito de esta festividad era la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón. La festividad se celebraba en el primer día del mes de Tibi, en la estación de Peret, más o menos el primer mes de invierno, y duraba 10 días. Cubiertos de oro de la cabeza a los pies, ambos habían realizado los rituales que subrayaban su poder y majestad. Incluso habían recuperado ceremonias olvidadas durante generaciones en las que el faraón se identificaba con el sol por su poder omnipresente y benefactor. Nada extraño, por otra parte, habida cuenta de su brillante reinado. Pero el todopoderoso faraón, que ni siquiera había llegado a los 50 años, yacía muerto bajo la mirada de su hijo y sucesor. El trono de Egipto aguardaba a Amenofis IV. Todo parecía haberse conjurado para que fuese precisamente entonces y justamente él. Habían tenido lugar la prematura muerte de su hermano mayor y verdadero sucesor, el príncipe Tutmosis, y el inesperado fallecimiento de su padre. El que no había sido llamado a reinar, reinaría. Amenofis III le había enseñado la senda para hacerlo, y por eso las imágenes del festival Seth retumbaban en su cabeza. Sin duda,
El incremento de la popularidad del culto solar auspiciado por su padre redundaba en beneficio de la propia monarquía. El sol y su símbolo, el disco solar o Atón, era visible en el último resquicio del último de los países conocidos. Pocos símbolos podían ajustarse mejor a las pretensiones de poder del faraón. El brillo, el trayecto y el poder del sol eran reproducidos en el festival Sed, pero tras la liturgia, también el mensaje estrictamente religioso debió de impresionar al joven príncipe Amenofis. El Atón benefactor, el Atón poderoso, el Atón dador de vida, tan evidente, tan cotidiano, tan necesario, tan visible. Aún así, nada hacía presagiar el vuelco que habría de suceder en menos de un año, pues como recuerda el egiptólogo Toby Wilkinson, si en la mente de Amenofis habían empezado a formarse ideas teológicas radicales, desde luego no hay evidencia alguna de ellas al comienzo de su reinado. La civilización egipcia hundía sus pilares en un complejo sistema religioso presidido por la creencia en la vida del más allá y gobernado por un panteón bien nutrido de deidades, entre ellas Amón-Ra. Esta ocupaba el puesto más alto, razón para que los sacerdotes de Amón se convirtieron con el paso del tiempo en una de las piezas claves del poder en Egipto. Solo el faraón y ellos, por delegación del primero, podían mediar entre dioses y hombres, si bien el faraón en exclusiva garantizaba con su sola presencia el mantenimiento del orden del mundo conocido. Y cuando Amenofis IV accedió al trono, se comportó en consecuencia, o al menos así fue en los primeros meses de su reinado. Completó el templo de Ipetsut, iniciado por su padre. Consagró un templo a Amón-Ra en la ciudad que fundó en Nubia. Pero cuando todo parecía normal, como se esperaba, como debía ser, Amenofis IV dio un giro de 180 grados a la historia de Egipto. Inspirado por el que se le había revelado como único dios verdadero, Atón, el disco solar, Amenofis inició una verdadera revolución teológica. Frente al tradicional culto a Amón, el faraón desplazó abiertamente a la deidad principal del panteón egipcio en favor de Atón. Si su padre, como faraón, se había identificado con el sol, Amenofis IV hizo del propio sol el faraón. La corregencia Amenofis-Atón fue pronto proclamada mediante la construcción de un nuevo y grandioso templo, el Jebma-Pa-Atón. El Atón ha sido hallado, erigido en Karnak para celebrar el primer jubileo del monarca, su primer festival Sed. Pero, como indican las inscripciones del templo, el festival se dedicó no tanto al rey como a Atón. En palabras del profesor Wilkinson, la festividad Sed marcó el comienzo de algo completamente novedoso. El dios solar y el rey reinarían juntos, recreando de nuevo el mundo todos los días. El culto a los dioses tradicionales se seguía admitiendo, pero Atón adquiría un nuevo y hegemónico papel. Solo un año más tarde, Amenofis tomó otra decisión tan elocuente como inesperada al cambiar su nombre por el de Akenatón, el que es útil a Atón. Pero los mensajes de Akenatón no resplandecían con plenitud en una ciudad como Tebas, residencia tradicional de los reyes de Egipto y capital religiosa de su imperio. El culto a los restantes dioses, y en especial a Amón, tenía allí demasiada presencia y peso, una influencia que, por otra parte,
parecían encantados de llevar los poderosos sacerdotes de Amón. Fue entonces, en el 4º año de su reinado, cuando Akenatón decidió dejar atrás cualquier vínculo con el pasado y fundar una nueva capital real. El lugar elegido fue una zona de la orilla occidental del Nilo, a unos 400 kilómetros al norte de Tebas y unos 320 al sur de Menfis, el centro administrativo. El actual El Amarna se encontraba a los pies de unos escarpados acantilados tras los que cada mañana asomaba el sol y cuya forma recordaba el jeroglífico Akhet, horizonte. La ciudad fue bautizada como Aketatón, horizonte de Atón. La capital consagrada a Atón debía ser digna de quien la había inspirado y así Aketatón abarcó un área de más de 200 kilómetros cuadrados. El faraón vigiló atentamente las obras y en el prodigioso espacio de 3 años la ciudad estuvo lista para acoger a Akenatón y su corte al completo. 6 años más tarde estaba en disposición de ser inaugurada y se mostraba como una de las ciudades más ricas que se habían conocido jamás. El camino real paralelo al Nilo era el eje ceremonial, mientras que 2 impresionantes complejos palaciegos se repartían las funciones de residencia y escenario de las celebraciones reales. Por encima de los múltiples templos destacaba la casa de Atón, el gran templo dedicado al dios solar, cuya fachada superaba los 200 metros y su profundidad el kilómetro. La tumba destinada al faraón, situada entre los acantilados, marcaba el foco desde el que salían todas las líneas del trazado de Aketatón. Nicholas Reeves recuerda la perplejidad de los arqueólogos que han estudiado el complejo al comprobar que las proporciones del gran templo de Atón, cuando fue proyectado, eran una réplica de la de los límites de la ciudad, revelando la oculta realidad de que toda la fundación había sido, de hecho, concebida como un enorme templo. Todo era un canto a Atón, y la nueva fe encontró su expresión en los relieves de los templos y las tumbas. El gran himno a Atón, obra del faraón, se convirtió en su credo oficial. Este canto, una de las creaciones poéticas más logradas de la antigüedad, llegaría a ejercer una profunda influencia en autores religiosos posteriores, especialmente en los salmistas judíos. La existencia de un único Dios verdadero era proclamada de forma exultante y vital, y Akenatón, convencido de ello, comenzó a tomar medidas en consecuencia. Comenzó entonces la proscripción de todo culto a otros dioses, cuyas imágenes y nombres fueron furibundamente borrados de monumentos, templos, casas y toda suerte de espacios públicos y privados. Atón había pasado de ser el dios supremo al dios único, pero en toda esta revolución el faraón no estuvo solo. Una mujer cuyo rostro se encuentra perpetuado en una de las más bellas esculturas de la historia, jugó un papel determinante en el proceso. Nefertiti, que quiere decir la bella ha llegado. La señora de las 2 tierras. Como apunta Toby Wilkinson, las últimas líneas del gran himno a Atón ilustran uno de los elementos más llamativos de toda la revolución de Akenatón, la inaudita preeminencia que dio a su esposa. Nefertiti, cuyo origen continúa siendo un misterio,
Compartió desde el principio con Akenatón la defensa de la nueva fe, frente al papel tradicional atribuido a las esposas de los faraones, e incluso pese a los precedentes de mujeres fuertes en el gobierno, Nefertiti jugó un nuevo e irrepetible papel en el régimen creado por Akenatón. En los relieves que cubrían los monumentos de la capital real, la reina no solo era representada como esposa del faraón, sino como su igual en rango. Las imágenes de Nefertiti golpeando a cautivos o revisando prisioneros, actitudes reservadas al faraón, daban la bienvenida en las estelas fronterizas de Aketatón a quienes llegaban a la nueva ciudad. Los textos tampoco dejaban duda de su relevancia. Grande en el palacio, hermosa de rostro, adornada con la doble pluma, señora de la alegría que recibe elogios, uno se regocija al oír su voz, la gran esposa del rey a la que él ama, la señora de las dos tierras. Uno de los ejemplos más elocuentes del desconcertante papel de Nefertiti lo constituye la serie de estatuas colosales que el arqueólogo Henri Chevrier excavó en Karnak en los años 20 del pasado siglo. Las esculturas, tocadas con los atributos propios del faraón, rápidamente fueron identificadas como representaciones del propio Akenatón. Sin embargo, algo llamó la atención de los especialistas. Las estatuas eran prácticamente asexuadas y desde luego en absoluto masculinas. La interpretación de la peculiar iconografía de las esculturas, carente de genitales, dio pie a todo tipo de teorías, desde las que afirmaban que Akenatón pudo ser eunuco, hasta las que consideraron demostrada la homosexualidad del faraón. Esta última interpretación se hizo especialmente popular cuando se halló una pequeña estela, hoy en el Museo de Berlín, en la que dos reyes, reconocibles por sus coronas, aparecían sentados juntos mientras uno se volvía hacia el otro, sujetándole con cariño la barbilla. El misterio de la homosexualidad de Akenatón comenzó a resolverse en los años 70, cuando el estudio detallado del número de cartuchos de la estela, los espacios reservados a los nombres en el arte egipcio, demostró que quien acompañaba a Akenatón no era otra que la reina, es decir, Nefertiti, representada como rey. Nefertiti era corregente de Akenatón y tan faraón como él. Las estatuas colosales halladas por Chevrier no eran poco masculinas, sencillamente eran la representación de una mujer faraón. Las expresiones artísticas del reinado de Akenatón son sin duda uno de los mayores misterios sobre esa época. El arte egipcio buscaba la expresión de la idea de eternidad y en esa medida respondía a unos cánones iconográficos rígidos y constantes. Sin embargo, los relieves y las esculturas halladas en el Amarna nada tiene que ver con las convenciones tradicionales del arte egipcio. Frente a las hieráticas figuras de los faraones como mediadores de los dioses o como poderosos guerreros, las frecuentísimas representaciones de Akenatón y su familia son de una intimidad inédita. El rey y su esposa aparecen tomados de la mano ofreciéndose flores, sentados jugando con sus hijas sobre el regazo, besándolas, y todo bajo los benéficos rayos en manos de Atón. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que dichas escenas muestran a unos seres de rasgos deformados, de caderas anchas, vientre caído, pecho prominente, cuello arqueado, mandíbula inferior
con acusado prognatismo y cráneo increíblemente apepinado. ¿Era esa la imagen de la majestad y la realeza? La pregunta resulta todavía más desconcertante si se tiene en cuenta que las deformaciones solo afectan a las figuras del faraón y sus allegados, pero no a las representaciones de miembros del pueblo llano. La razón de las deformaciones del arte amarniense siguen siendo un enigma para los especialistas. Aunque obedecieron a la expresa voluntad de Akenatón, su razón de ser encuentra explicaciones de lo más variopintas. Mientras que para algunos responden a un criterio puramente estético, otras las interpretan como expresión de ideas religiosas de unión de lo masculino y lo femenino. E incluso no faltan quienes señalan los cráneos aplatanados recordando la tradicional iconografía de los extraterrestres. Una de las corrientes interpretativas más curiosas es la que desde hace décadas trata de buscar alguna explicación médica de estas deformaciones. Durante bastante tiempo, parecía tener éxito la teoría propuesta por el antropólogo y especialista en anatomía comparada, Grafton Elliot Smith, según la cual Akenatón podría haber padecido el síndrome de Froelich. Este trastorno endocrino produce manifestaciones físicas compatibles con la forma con que el faraón era representado, razón por la que la comunidad científica creyó haber encontrado una explicación a la misma. Sin embargo, años más tarde se demostró que este síndrome suele asociarse al retraso mental y produce impotencia, cuestiones ambas difícilmente aplicables al caso de Akenatón. Desde entonces, las teorías de carácter médico han sido tomadas con gran prevención por los especialistas, si bien en los últimos años parecía cobrar fuerza la tesis del profesor canadiense Alwyn L. Burray, que apuntó la posibilidad de que Akenatón hubiese padecido un extraño desorden genético conocido como síndrome de Marfan. La enfermedad no solo explicaría las deformaciones, sino también el hecho de que frecuentemente Akenatón aparezca representado apoyándose en un bastón y, lo que sería más interesante, podría explicar la obsesión del faraón por la luz solar como consecuencia de su parcial ceguera. Sin embargo, los recientes análisis de ADN de la que se cree momia de Akenatón parecen echar por tierra de nuevo estas hipótesis. Los relieves anormalmente alargados de Akenatón y su familia continúan así desafiando la capacidad interpretativa de egiptólogos, antropólogos y médicos sin que parezca posible encontrar una respuesta unívoca y satisfactoria. Todo en torno al faraón de El Amarna parece rodeado de incógnitas, de preguntas sin respuestas, y en algunos casos las preguntas provienen de lugares tan lejanos de Egipto como Qumran, a orillas del Mar Muerto. El tesoro olvidado del faraón. A comienzos de los años 50 del siglo XX, un grupo de esforzados arqueólogos excavaba las múltiples cuevas del asentamiento esenio de Qumran, en Cisjordania. Tan solo unos años antes, en 1947, se había producido en ese mismo lugar uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, los llamados manuscritos del Mar Muerto. Un grupo de documentos en forma de rollo de más de 2000 años de antigüedad
en los que se recogían libros completos del Antiguo Testamento, vinieron a revolucionar los estudios bíblicos. Se trataba de los escritos bíblicos más antiguos conocidos, una serie de copias manuscritas en hebreo y arameo de textos de la Biblia realizados por la comunidad esenia de Qumran entre el siglo III a.C. y el año 70 después de Cristo. Los esenios eran una secta ascética judía que practicaba el celibato, la vida en comunidad y la observación estricta de los principios de la Torá, conjunto de los 5 primeros libros bíblicos. El hallazgo de los manuscritos generó un enorme revuelo, además de expectativas sobre las sorpresas que podían aún esconder Qumran. Con ese ánimo, el equipo de arqueólogos dirigidos por Henry de Contesson comenzó la excavación de la cueva 3 del asentamiento, pero en marzo de 1952 sus esperanzas parecían haberse frustrado. El equipo estaba a punto de abandonar el largo trabajo en la cueva cuando se acometió la limpieza de una pequeña zona situada justo en la entrada. Fue entonces, sobre la tierra, cuando Henry contempló atónito 2 grandes objetos verdes. Nunca antes había visto nada igual. Como sus compañeros en 1947, había encontrado 2 rollos manuscritos, pero el material del que estaban hechos no era ni papel ni pergamino, sino cobre. El manuscrito de cobre, nombre que recibieron los rollos, fueron rápidamente trasladados a la británica Universidad de Manchester para su estudio. El principal problema al que había que hacer frente era la forma de desplegar los textos sin quebrarlos, razón por la que los especialistas decidieron cortar los rollos en varios segmentos a modo de tejas. Las 23 partes resultantes permitieron por fin desvelar el contenido del manuscrito. El texto, grabado en hebreo en 12 columnas, describía la existencia de 64 lugares en los que se escondía un fabuloso tesoro de hasta 25 toneladas de oro y 65 de plata. El asombro de los especialistas fue mayúsculo, si bien las indicaciones del manuscrito carecían de contexto. Se trataba de una enumeración de lugares: el templo, el pozo de arcilla, la tumba del gran sacerdote, con una detallada indicación del sitio en que las riquezas se habían escondido, a 40 codos bajo los peldaños que miran al este, en la tercera hilada de piedras del monumento mortuorio. Pero faltaba saber su ubicación geográfica. Obviamente, todos los ojos se dirigieron hacia Qumran y pronto comenzaron los trabajos de búsqueda del tesoro. Una tras otra, las expediciones fueron fracasando y a día de hoy no se ha encontrado nada en ninguno de los lugares excavados en Tierra Santa. Sin embargo, hace unos años, un experto en metalurgia, el británico y estudioso Robert Fisher, planteó una nueva teoría sobre el manuscrito de cobre que ha despertado tanto interés como controversia entre los interesados en el hallazgo. A juicio de Fisher, la búsqueda del tesoro del manuscrito ha resultado infructuosa porque desde el comienzo se ha buscado en el lugar equivocado. No es Qumran ni ningún otro lugar de Tierra Santa donde habría que encontrarlo, sino en Egipto, y más concretamente en el Egipto de Akenatón, es decir, en el Amarna. El salto de Qumran a la antigua Aketatón, el Amarna, no es caprichoso. La primera razón que llevó a Fisher a plantearse la posibilidad de que el escenario en el que tenían sentido las indicaciones del manuscrito era Egipto fue un hecho al que hasta entonces
no se le había dado importancia. En las anotaciones de las cantidades que figuran en los textos aparece repetidamente junto a la numeración hebrea el signo egipcio que indica las decenas, una especie de U invertida. La presencia de un sistema de numeración egipcio llevó a Fichter a pensar que no solo el manuscrito podía hablar de una realidad egipcia, sino que quizá había que ajustar las cantidades de oro y plata recogidas en él a un sistema de medidas también egipcio. Conforme a la interpretación realizada por los especialistas, basada en medidas hebreas, el tesoro alcanzaría las fabulosas cantidades de 25 toneladas de oro y 65 de plata, unas cifras tan abultadas como difíciles de asignar a la ascética comunidad esenia. Frente a ellas, el cálculo realizado por Fichter empleando medidas egipcias permitieron obtener unas cantidades asimismo importantes, pero más verosímiles para el contexto y la época: 7,5 kilogramos de oro y 19,2 de plata. El escenario podía, por tanto, ser Egipto y no Qumrán. Pero, ¿por qué el Egipto de Akenatón? El estudio detenido del texto del manuscrito permitió a los especialistas descubrir algo una vez más difícil de explicar. Entre las columnas escritas en hebreo se encuentran dispersos 14 caracteres del alfabeto griego, cuya presencia aparentemente carece de sentido. Pero el significado de esos caracteres griegos llevó a Fichter hasta Akenatón, ya que, conforme a su interpretación, en ellos podría leerse algo parecido a Keijatón, la presencia del sufijo referido al dios solar Atón apunta con nitidez hacia el faraón hereje. Los especialistas en el estudio de los manuscritos del Mar Muerto se muestran en abierto desacuerdo con esta teoría e insisten en que la transcripción realizada por Fichter se acercaría a la pronunciación inglesa del nombre del faraón, pero en ningún caso a la egipcia. A pesar de las críticas, el estudioso británico ha insistido en su idea apoyándose al tiempo en otras cuestiones más difíciles de cuestionar y que darían además una dimensión extraordinaria a su teoría de ser cierta. Fichter subraya el innegable parecido entre el gran himno a Atón y el Salmo 104 de la Biblia, una similitud reconocida por el mundo académico sin reservas. Si los versos religiosos de Akenatón llegaron a la antigua Israel, cabe suponer que lo harían de la mano de los israelitas tras ser liberados del yugo egipcio, según se describe en el Éxodo. Y si llegaron los versos, bien podría haber llegado el secreto de los lugares en los que, tras la destrucción de El Amarna, a la muerte del faraón, se ocultaron muchas de las riquezas acumuladas en honor de Atón. Pero, ¿y si con los versos y quizá los secretos también llegaron las ideas monoteístas? ¿Podría el monoteísmo de Akenatón guardar alguna relación con el monoteísmo de la tradición judeocristiana? El éxodo israelita, en opinión de algunos especialistas en cronología bíblica, pudo producirse apenas 100 años después de la muerte de Akenatón. Para Robert Fichter, la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, pero mientras el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto continúe denegándole el permiso para excavar los lugares de El Amarna, en los que cree que podría estar el tesoro del manuscrito de cobre, estos interrogantes, como todos en relación con Akenatón, permanecen abiertos.
y el sol se puso, Akenatón el hereje. Tras la vendimia de su 17º año de reinado, es decir, en el otoño del año 1336 a.C., el aún joven faraón Akenatón falleció por causas todavía hoy desconocidas. Por entonces las cosas en el Amarna no debían ser sencillas, pues como apunta Toby Wilkinson, las políticas radicales de Akenatón debieron suscitar un enorme rechazo entre ciertos sectores de la población y el temor a la insurgencia debió de acosar al régimen. Los adeptos al sistema atonista, que habían logrado crecer de manera considerable, debían sentirse sin duda inseguros ante la posibilidad de una reacción de los sectores más tradicionales, apoyados por los sacerdotes de Amón y su deseo de recuperar el poder. Akenatón había forzado una transformación sin precedentes en Egipto, un cambio del que el propio faraón era inspiración, motor y centro. Su desaparición no podía sino suponer el desmoronamiento del nuevo régimen. Pero ya antes la desgracia parecía haber abatido sobre el faraón y su familia, como atestigua el último relieve en que Nefertiti aparecía identificada con su nombre. Las lágrimas de la bellísima reina por la muerte de su hija Mequetatón, de solo 7 años, resultan tan conmovedoras hoy como entonces, y no debieron ser menos las de Akenatón, poco después por la muerte de su madre, Tille. Parece que los últimos años del reinado del faraón debieron ser difíciles para la familia real, pero es aún muy poco lo que se sabe con certeza sobre ellos. El nombre de Nefertiti desapareció de los relieves y fue sustituido por el de Nefer-Neferuatón, es decir, la personificación de Nefertiti como corregente de Akenatón. Nada tuvo pues de extraño que cuando se produjo el fallecimiento del faraón, este fue sucedido por Nefer-Neferuatón. Akenatón fue enterrado en la tumba que había hecho construir en el Amarna. Su cuerpo se depositó en un sarcófago de piedra. En las 4 esquinas había representaciones de Nefertiti. El hombre que había vuelto del revés el mundo conocido parecía confiar en su amada para velar por su obra. Sin embargo, no parece que Nefertiti lograse mantener vivo por demasiado tiempo el legado de su esposo. Su nombre como Nefer-Neferuatón desaparece de los relieves y monumentos tras un periodo muy breve de tiempo, y no son pocos los especialistas que creen que incluso pudo ser asesinada. La capacidad de maniobra de Nefertiti, una vez fallecido Akenatón, debió de ser escasa, sobre todo cuando los sectores contrarios al régimen encontraron un nuevo candidato al trono a su medida. Se trataba de un niño de 9 años, hijo de Akenatón, con una esposa secundaria y de nombre Tutanjatón, la imagen viviente de Atón. El pequeño era el instrumento perfecto para volver a hacerse con el poder, pues su sangre real aportaba la legitimidad necesaria y su juventud garantizaba su fácil manejo. Aquellos que habían visto cómo Akenatón había terminado con el orden de cosas que tanto les favorecía, solo necesitaron unos meses para situar en el trono a Tutanjatón. Bajo la influencia de los antiguos cortesanos y sacerdotes de Amón, el recién estrenado faraón promulgó un gran decreto de restauración por el que se reinstituyeron los antiguos templos y costumbres. De nuevo, los numerosos dioses del panteón egipcio ocuparon su lugar, y como siempre había sido, Amón fue devuelto al puesto principal.
los lazos con el reinado de Akenatón debían cortarse sin dejar lugar a dudas, y así la flamante ciudad creada por el faraón Sol fue abandonada. Como Amón y como los dioses, Tebas también recuperó su lugar, mientras en el Amarna el polvo del desierto comenzó a acumularse. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, en el año 1322 a.C., el hijo de Akenatón murió de forma repentina. La 18ª dinastía de los faraones de Egipto agonizaba y pronto sería sustituida por una nueva. Pero la osadía de Akenatón se continuó considerando imperdonable y los nuevos reyes de Egipto hicieron todo lo posible por borrar su memoria de la historia. El nombre de Akenatón se picó en todos los relieves y monumentos, y cualquier referencia a él o su revolución fue objeto de una campaña de depuración sistemática. En palabras de Nicholas Rives, con una crueldad no vista en Egipto antes ni después, el Amarna, tanto la ciudad como el concepto, fue arrasada y toda traza de existencia del faraón fue sistemáticamente eliminada. Las sombras y el silencio cubrieron a Akenatón y dejaron a la posteridad una serie de preguntas a las que resulta muy difícil contestar. ¿Quién fue en realidad el misterioso faraón hereje? ¿Qué parte de verdad religiosa hubo en su impresionante revolución política? Quizás si su joven hijo no hubiese muerto tan joven, el escurecimiento del periodo de el Amarna habría sido menor, pero el sucesor de Akenatón murió sin haber llegado a cumplir los 20 años. En su ajuar funerario, la presencia de imágenes de Atón invitan a pensar en que, de haber sobrevivido, el legado religioso de su padre quizá podría haber corrido una suerte menos aciaga. Sin embargo, aquel año 1322 a.C., el joven faraón fue enterrado. Hacía mucho tiempo que había cambiado su nombre Tutanjatón por uno más expresivo de los nuevos tiempos, Tutankamón. Sobre su rostro se puso una impresionante máscara de oro que ningún ojo humano volvería a ver hasta que, más de 3000 años después, posó su mirada sobre ella un emocionado Howard Carter. Pero esa ya es otra historia. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización
corresponden íntegramente a dicha asociación.